durante años fui invisible. Para mis vecinos era el pobre, el tipo que siempre vestía igual, que caminaba a pie, que vivía en un apartamento viejo y pagaba tarde. Para mi familia era el fracasado. Para mis compañeros de trabajo, el que nunca iba a llegar a nada. Y yo dejé que lo creyeran. Escuché risas cuando pedí dinero prestado y me cerraron la puerta en la cara. Vi cómo mi novia me dejó por alguien con futuro. Aguanté humillaciones en silencio, burlas disfrazadas de consejos y desprecio servido en sonrisas falsas. Todos pensaban que yo necesitaba ayuda. Nadie imaginaba que yo estaba tomando nota. Lo que nadie sabía era que cada insulto era combustible. Mientras fingía sobrevivir, yo observaba. Mientras creían que estaba quebrado, yo construía. Empresas a nombre de terceros. Cuentas en el extranjero. Socios que jamás pronunciarían mi apellido. Yo no quería reconocimiento, quería control. Aprendí algo clave: cuando te creen débil, bajan la guardia. El día que toqué fondo, hice una promesa frente al espejo de ese apartamento miserable: no iba a perdonar a nadie que me hubiese pisoteado. No con gritos. No con violencia. Mi venganza sería limpia, silenciosa y legal. Dolería más. A partir de ese día dejé de querer que me respetaran. Empecé a querer que me necesitaran. Y cuando llegara ese momento, yo decidiría quién se hunde y quién no. La venganza no se improvisa. Se diseña con paciencia quirúrgica. Mientras todos creían que mi vida no avanzaba, yo llevaba una doble agenda. De día, el empleado obediente, el que aceptaba horas extras sin quejarse. De noche, el estratega. Estudié a cada persona que me había hecho daño, sus deudas, sus miedos, sus errores no resueltos. Nadie es intocable cuando sabes dónde mirar. Mi antiguo jefe, el mismo que me humilló frente a todos, vivía endeudado hasta el cuello. Mi primo, el que me negó ayuda, evadía impuestos. Mi exnovia presumía estabilidad, pero dependía económicamente de alguien más. Todos tenían una grieta. Solo había que presionar en el momento justo. No buscaba destruirlos de golpe. Eso sería demasiado evidente. Yo quería verlos caer lentamente, dudar de sí mismos, perder lo que más valoraban sin saber por qué. Que la vida los castigara, con mi firma invisible detrás. Invertí en silencio. Compré acciones, adquirí deudas ajenas, financié proyectos que parecían ajenos a mí. Cada movimiento estaba pensado para que, cuando el dominó empezara a caer, nadie sospechara del pobre. Lo más difícil fue fingir humildad cuando ya tenía poder. Sonreír cuando me daban palmaditas con lástima. Agradecer consejos que no pedí. Tragarme el orgullo mientras esperaba. Pero la espera estaba por terminar. El primer paso del plan no sería contra el peor enemigo, sino contra el más confiado. El que creía que yo jamás podría devolverle nada. Y esa misma semana, recibí el mensaje que estaba esperando. Una oportunidad perfecta para empezar. Todo comenzó con una llamada que no hice yo. Mi exjefe llevaba semanas desesperado. La empresa que tanto defendía estaba al borde del colapso financiero. Proveedores impagos, clientes huyendo, empleados a punto de renunciar. Lo que él no sabía era que la deuda principal había cambiado de manos, y ahora me pertenecía. Usé un intermediario. Nadie podía vincularme. Cuando le ofrecieron una salida, la aceptó sin leer la letra pequeña. Firmó con arrogancia, convencido de que había ganado otra vez. No vio la trampa. Nunca la ven. 2 días después, su cuenta fue congelada. El banco ejecutó la garantía. La empresa pasó a control externo. Él, el hombre que me gritaba por llegar 5 minutos tarde, fue escoltado fuera de su oficina con una caja en las manos. Yo estaba ahí. Observando. En silencio. Nuestros ojos se cruzaron un segundo. Buscó reconocimiento, tal vez compasión. Yo bajé la mirada, como siempre. El pobre no celebra. El pobre no sonríe. Esa noche revisé los números desde mi computador viejo, sentado en la misma silla rota de siempre.
Legalmente, sin amenazas, sin sangre, acababa de destruir la carrera de alguien que juró que yo no valía nada. No sentí culpa. Sentí calma. Pero esa caída fue solo el aviso. La primera ficha del dominó. Los demás aún no sabían que el juego había empezado, pero pronto comenzarían a preguntarse por qué todo a su alrededor se estaba derrumbando. Y yo, desde las sombras, ya tenía el siguiente nombre marcado. La venganza duele más cuando viene de la sangre. Mi primo siempre fue el exitoso. El favorito. El que recibía apoyo, dinero y oportunidades. Cuando yo pedí ayuda, me dio un discurso sobre esfuerzo y dignidad, mientras escondía sus propios pecados bajo la alfombra. No fue difícil encontrar sus errores. Negocios informales, ingresos sin declarar, sociedades fantasma. Lo que era un secreto a voces se convirtió en evidencia cuando llegó a las manos correctas. No las mías. Nunca las mías. Un contador anónimo, una auditoría sorpresa, una denuncia perfectamente documentada. Todo legal. Todo inevitable. Al principio se mostró confiado. Llamó a la familia, se victimizó, dijo que era un malentendido. Pero los números no mienten. Las cuentas no cuadraban. Las excusas se agotaron. Lo vi cambiar. El hombre seguro empezó a temblar. Vendió su carro. Perdió su oficina. Sus amigos desaparecieron. Los mismos que antes lo aplaudían ahora no contestaban llamadas. Un domingo, apareció en mi puerta. Con la cabeza baja. Sin arrogancia. Me pidió ayuda. Dijo que sabía que yo no tenía mucho, pero que cualquier cosa serviría. En ese momento entendí el verdadero poder, no el dinero, sino la posición. Le di un billete pequeño. El justo para sobrevivir. Nada más. Cuando se fue, supe que nunca entendería por qué la vida lo castigó así. Y no hacía falta. La venganza no necesita explicación. Mientras cerraba la puerta, sonó mi teléfono. Otro nombre brillaba en la pantalla. El pasado aún no había terminado conmigo. Mi exnovia siempre dijo que yo no tenía ambición. Que el amor no era suficiente cuando no había futuro. Se fue sin mirar atrás, tomada del brazo de un hombre que presumía dinero, contactos y estabilidad. Lo que ella no sabía era que ese hombre perfecto vivía sostenido por hilos muy frágiles. No ataqué directamente. Nunca lo hago. Invertí donde él invertía. Compré lo que él debía. Financié silenciosamente a su competencia. En menos de 3 meses, su mundo empezó a encogerse. Malas decisiones, negocios que no cerraban, llamadas que ya no devolvían. Ella me escribió primero. Hola, ¿cómo estás? Respondí horas después. Frío. Correcto. El pobre siempre parece ocupado sobreviviendo. Me pidió vernos. Acepté. Llegó elegante, pero cansada. Me habló de estrés, de problemas, de lo difícil que estaba todo. Yo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, me miró con nostalgia. Dijo que quizás se había equivocado conmigo. No le ofrecí volver. No le ofrecí ayuda. Solo le deseé suerte. Semanas después, él la dejó. Sin dinero, sin estatus, sin paciencia. Ella intentó llamarme. No contesté. Cambié de número esa misma noche. No sentí placer. Sentí cierre. La venganza no siempre grita. A veces simplemente apaga la luz y se va. Quedaban pocos nombres. Pero el más importante, aún no había caído. Creí que la parte más difícil sería destruirlos. Me equivoqué. Lo más duro fue mirarme a mí mismo después. Una noche, solo en el apartamento que todos despreciaban, abrí una botella barata y me senté frente al espejo. El mismo reflejo de siempre, pero ya no era el mismo hombre. Tenía dinero, poder, control. Y aún así, algo pesaba. Había ganado cada batalla. Ninguno sospechaba de mí. Todo había sido perfecto. Demasiado perfecto.
Entonces entendí que la venganza también cobra factura. No en billetes, sino en silencio. En la forma en que te acostumbras a no confiar. A medir cada palabra. A ver enemigos incluso donde no los hay. Pensé en el último nombre de la lista. El más doloroso. El que nunca quise escribir, pero que siempre estuvo ahí, mi padre. El hombre que me llamó inútil. Que nunca creyó en mí. Que me enseñó a sobrevivir, pero no a sentirme suficiente. Tenía la oportunidad de hundirlo. Legalmente. Sin dejar rastro. Bastaba una llamada. Me quedé mirando el teléfono durante horas. Por primera vez desde que todo empezó, dudé. ¿Por qué si lo destruía a él, qué quedaría de mí? La venganza me había dado todo lo que quise. Pero estaba a punto de quitarme lo último que me quedaba. La decisión tenía que tomarse antes del amanecer. El amanecer me encontró despierto, con el teléfono en la mano y el corazón más pesado que nunca. Bastaba una llamada para cerrar el círculo. Para demostrar, incluso a mí mismo, que ya no era el niño al que nadie defendió. Mi padre no era rico, pero su reputación no era todo. Un error bien expuesto, un negocio mal revisado, un respaldo retirado a tiempo, y su mundo se vendría abajo. Yo tenía las herramientas. Las mismas que usé con todos. Pensé en su voz, dura, fría, diciéndome que no servía. En las veces que me comparó, que me hizo sentir pequeño en mi propia casa. No necesitaba imaginar nada, esas heridas nunca cerraron. Marqué el número. Sonó una vez. 2. Y colgué. No por perdón. No por amor. Sino porque entendí algo esencial, si lo destruía, ya no quedaría nadie a quien culpar. Toda esa rabia tendría que vivir conmigo para siempre. Ese día hice algo distinto. Usé mi poder para cortar, no para herir. Cancelé el movimiento, cerré la operación, quemé el último archivo. Horas después, me llamó. No para pedir ayuda. Para decirme que estaba orgulloso de mí. No sabía nada. Nunca lo sabría. Colgué sin responder. La venganza había terminado. Pero el precio de ganarla, apenas comenzaba a sentirse. Aún faltaba una verdad que nadie conocía. Y pronto dejaría de ser un secreto. Decidí que ya no quería esconderme más. No porque necesitara aplausos, sino porque el silencio empezaba a parecerse demasiado a una prisión. Ser el pobre me había protegido, pero también me había aislado. Y yo ya no estaba huyendo. Organicé un evento pequeño. Discreto. Inversionistas, abogados, gente que sí sabía quién era realmente. Nada de prensa. Nada de discursos grandilocuentes. Solo hechos. La noticia corrió más rápido de lo que imaginé. Mi nombre empezó a aparecer donde antes no existía. Registros, empresas, movimientos que siempre habían estado ahí, pero nadie había conectado. Algunos se sorprendieron. Otros se sintieron traicionados. Los mismos que me ignoraron ahora entendían por qué su caída no fue casual. Me llegaron mensajes. Muchos. De personas que antes no me miraban a los ojos. Pedían explicaciones. Alianzas. Perdón. No respondí. Lo más interesante fue ver el miedo. No explícito, sino disfrazado de respeto. Ahora medían cada palabra conmigo. Ahora cuidaban sus gestos. El nadie se había convertido en alguien que no querían tener en contra. Esa noche caminé por mi barrio como siempre. Misma ropa. Mismo paso. Algunos vecinos me miraron distinto. Otros no. Ya no importaba. Porque entendí algo clave. No todos merecen saber quién eres realmente. El poder más grande no es que te teman. Es que no sepan hasta dónde puedes llegar. Y aún así, quedaba una última jugada. No de venganza, sino de cierre definitivo. El cierre no sería público. No necesitaba escenarios ni testigos. Solo un lugar, el mismo donde todo empezó. Volví a la vieja empresa.
No como empleado. Como comprador silencioso de lo que quedaba. Nadie reconoció mi nombre en los documentos. Pero cuando crucé la puerta, varios rostros se tensaron. Algo en mí ya no encajaba con el recuerdo que tenían. El antiguo jefe ya no estaba. Su oficina tampoco. El lugar olía a derrota. A oportunidades maltratadas. Pedí reunir al equipo. Los mismos que se reían, los que miraban al suelo cuando me gritaban. Les hablé claro. Sin insultos. Sin reproches. Les dije que la empresa cambiaría de rumbo, que habría despidos, pero también oportunidades reales. Algunos entendieron. Otros no. Antes de irme, dejé una carpeta sobre la mesa. Dentro, los contratos de indemnización más altos que habían visto. Justos. Legales. Definitivos. No buscaba humillar. Buscaba cerrar. Al salir, uno de ellos me siguió. Me preguntó si todo esto era venganza. Lo miré un segundo y respondí la verdad. No. Es consecuencia. Esa palabra lo dijo todo. Mientras caminaba hacia mi auto, uno que nadie esperaba ver, supe que ya no quedaban cuentas pendientes. No afuera. No adentro. Solo faltaba aceptar quién me había convertido en esto. Y eso ocurriría en la última parte. Compré una casa lejos de todos. Sin lujos innecesarios. Sin vecinos curiosos. No era una huida, era una elección. Por primera vez no tenía que demostrar nada. A nadie. La venganza me dio poder, pero también me mostró su límite. Destruir a otros no te construye si no sabes quién eres cuando el ruido se apaga. Yo había ganado, sí, pero no quería vivir encadenado a mi pasado. Cerré empresas. Abrí otras. Invertí en silencio. Ayudé a personas que nunca sabrían mi nombre. No por redención, sino por equilibrio. El mundo no me debía nada. Yo tampoco a él. Un día, en un café cualquiera, escuché a alguien decir: ese tipo parece pobre. Sonreí. Porque entendí la verdad final. La riqueza real no está en que sepan cuánto tienes, sino en que nadie pueda usar tu pasado contra ti. Yo fui pobre cuando me convenía. Fui poderoso cuando fue necesario. Y ahora era libre. La venganza terminó donde debía terminar. No con la caída de otros, sino con mi propia paz.